¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Aquí estamos, preparados ya para intentar acompañarte un ratito para que se te haga, bueno, pues un poquito más llevadero este tema del confinamiento que no se acaba nunca. Creo que son con el de hoy ya 42 días encerrados y saliendo poco. Yo por lo menos 2 veces he salido de casa en estos 42 días, que creo que es muy poquito. Y bueno, aprovechando también para charlar con amigos a los que vemos bastante, aunque hace tiempo que no, en estos 42 días, por lo menos cara a cara, y a otros que hace un poco más, pero que teníamos ganas de charlar con ellos de fútbol. Y creo que es buen momento también, a través de la tecnología y sobre todo agradeciendo a Alejandro Boy que lo haga posible, de poder saludarlos. Alejandro, ¿sabemos ya el tema de los test cómo está? ¿Se hacen los test los jugadores de primera división? ¿Hay liga, no hay liga? ¿Se suspende? ¿Qué ha dicho Sanidad o esto es demasiado? Yo sigo mis 13 de lo que llevo diciendo hace semanas. Si no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 semanas, ¿cómo vamos a saber que hasta enero no va a haber público en las gradas? Cuando a lo mejor dentro de un mes o hay una vacuna, pero hay alguna cosa o podemos poner un arco de ozono en la entrada de Castalia, no desinfecta y podemos entrar todos. Esto va a ir muy rápido o va a ir muy lento, pero vamos, que no sabemos dentro de 2 semanas lo que va a pasar, dentro de 5 o 6 meses menos todavía. Sí, parece que con público y como entendemos Castalia hasta el año 21 va a ser complicado, prácticamente imposible. Luis Pastor, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Bien, pues bueno, aquí estamos. Yo sí que salgo mal porque mi empresa somos de los que nos dejan trabajar de momento y bueno, esperando ya con ganas de que pase todo esto y poder un poco vivir a la vida rutinaria, que al final es lo que más echamos en falta. Sí, señor, los autónomos, que se habla mucho de ellos, pero que al final son los que están padeciendo sobre todo ellos la situación tan complicada. Y bueno, aparte de Alejandro y Luis, que los veis y los escucháis sobre todo más a menudo, también es un gusto poder saludar a Kiko Ramírez. Mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, en casa, ¿no? Con la familia, ¿no? Sí, recluidos como todos, en casa con la familia, y conectado a todo lo que se puede y deseando que ya nos dejen salir. Sí, y yo estoy contigo, te leo por redes sociales y deberían dejarnos una horita por lo menos para ir con la bicicleta, oye tú, para que nos diera un poco el sol en la cara, porque esto es un sin vivir. O como mucho salir a correr, porque ellos dicen que en bicicleta puede ser peligroso por un accidente, me parece bien, pues a correr. No lo acabo de entender, creo que la salud es lo principal y el salir a hacer deporte y salir a correr al aire libre siempre. Creo que bueno, de hecho, lo saco con una noticia de Alemania, ¿no? En Alemania están dejando ir a correr y por lo visto la gente se está aficionando aún más a este tipo de deporte, ¿no? Me parece extraño, sinceramente, me parece extraño que el simple hecho de ir a correr que sea una vía de contagio importante, no tiene que ser así. Bueno, ahora recordaremos algún momento, ¿no?, de los que vivió Kiko Ramírez en ese 2015 en el Castellón y sobre todo que nos cuente cómo ve la situación como profesional del fútbol que es, porque además desde entonces ha vivido experiencias interesantes y bonitas que también nos podrá contar. Y Juanjo Martínez, lo conoceréis como Juanjo el Bárbaro, que además estuvo también hace poco con nosotros en ese evento de la Federación de Peñas del Castellón y que además creo que a día de hoy es una voz también autorizada para que nos cuente desde el punto de vista de los jugadores qué piensan, ¿no? Porque él es el presidente de la Asociación Futbolista Son, aunque, Juanjo, muy buenas, eres presidente, buenas. Pero en casa estás en la cocina, ¿no? Me decías antes de empezar, ¿no? Totalmente, es el único espacio que he encontrado libre, sin gritos y demás, de los peques, o sea que la verdad que aprovechando la ubicación de la cocina, porque, bueno, echamos un ratito charlando muy a gusto con conocidos como vosotros, que os estimo mucho, a vosotros y a la afición de Castellón, que creo que nos ha dejado mucha huella y Kiko puede dar buena fe de ello también y por lo tanto, pues bueno, aportar nuestro granito de arena a que, pues bueno, en este caso vuestros espectadores pues tengan una gran tarde y tengan información de cómo están las cosas a día de hoy. Sí, vosotros sois dos profesionales, Kiko primero jugador, luego como entrenador, que conocéis perfectamente ya no solo la segunda división B, sino categorías intermedias, categorías incluso ya de más alto nivel. Y tú además ahora, Juanjo, tienes la responsabilidad, ¿no?, de presidir esa asociación Futbolistas Son,
Como presidente, ¿cuál es la posición que fijáis vosotros y, en definitiva, de vuestros representados? O sea, dada la situación actual, porque hoy ha habido mucha polémica, ¿no? Con el tema de los test, ha habido jugadores y clubes como el Racing que se han manifestado en contra de tener más privilegios, digamos, que los sanitarios, ¿no? Que son la gente realmente necesaria en este momento de tanta muerte, ¿no? Porque al final la gente dice, bueno, es que se han muerto 50 menos. Pues bueno, es que se sigue muriendo mucha gente, por desgracia, en este país, ¿no? Y ahí tiene que estar el foco principal. Juanjo, ¿cuál es vuestra posición respecto del parón del fútbol y sobre todo de cuándo debería retomarse la competición como tal? Bueno, la verdad que la postura de futbolistas sigue siendo, desde un primer momento, de que obviamente nos encontramos la pandemia prácticamente encima, obviamente la salud, ¿no? La salud de todos los jugadores prevalece sobre cualquier impacto económico. No tenemos pues bueno, que fijarnos precipitadamente unas fechas para intentar finalizar la competición. La competición, creo que todos los agentes que estamos dentro del mundo del fútbol es el deseo que tenemos, que es finalizar la competición. Ahora sí, lo que no podemos hacer es hacerlo a cualquier precio, ¿no? Ese precio, en este momento, pues bueno, creo que Sanidad tiene la máxima responsabilidad, pero sobre todo, tanto AFE como futbolistas debe ser muy, muy responsable en este aspecto, y así lo hemos solicitado, así lo hemos mandado varios escritos, tanto al Consejo Superior de Deportes como a la Federación, como a la Liga, o como en este caso al mismo gobierno, ¿no? Yo creo que lo que nosotros, nuestra postura, y la seguimos manteniendo, es intentar que todos los jugadores tengan las mejores o las mayores garantías sanitarias posibles para poder desarrollar nuestro trabajo. Nuestro trabajo, como bien sabéis, no se puede comparar, pues bueno, en este caso con alguien que está en una empresa a 1,5 metros, 2 metros de otro compañero, ¿no? Yo creo que el mundo del fútbol es un deporte de contacto, donde vamos a tener pues mucho más, vamos a estar mucho más expuestos a un posible contagio. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y, por supuesto, creo que las garantías sanitarias deben ser lo primero. Y, obviamente, todos los jugadores quieren finalizar la competición. Es así, es así. Es su deseo. Y tampoco es el deseo el rechazar test para saber si están o no infectados. Lo que no quieren es hacerlo antes de que cualquier persona de este país pueda estar infectado o no, tenga síntomas. No se lo puedo hacer, y ellos sí. Eso es lo que no quieren. Y a veces hay mucha demagogia en este aspecto de que el jugador es insolidario, el jugador va a lo suyo, es egoísta. Pues yo creo que no. Yo creo que estamos en un momento de demostrar que los jugadores, primero, se han bajado el salario en muchísimos casos, han adoptado muchas medidas que los clubes creían necesarias, y ellos han sido los primeros en arrimar el hombro. Y creo que en aspectos de test ahora mismo, que enviamos un escrito, como te comento, al Consejo Superior de Deportes y a Sanidad, para que en el momento que lo autoricen, que obviamente se puedan hacer los test, pero creemos que ahora mismo el mundo del fútbol no es esencial. Sí. Bueno, yo esta mañana, como siempre, es una web de referencia que se llama YouSport y hemos hablado de ella más de una vez. Ahí dan cuenta del protocolo que tenía un poco en mente, que había trasladado ya, de hecho, el Consejo Superior de Deportes. Había 3 escenarios. El primero, que hablaba de que el próximo lunes iban a regresar ya a los entrenamientos, de ahí todo el asunto de los test, los deportistas de élite, ¿no? Hablamos de primera y segunda división. Luego había un segundo escenario. Había un segundo escenario que hablaba del 11 de mayo, perdón, con apertura de los CAR, de los centros de alto rendimiento estatales y autonómicos, y el último, que es el que afecta en este caso al Castellón, que hablaba entre el 18 y el 25 de mayo del retorno ya del fútbol, digamos, no profesional, segunda B, tercera, etcétera. Pero claro, después de la polémica de los test y de esta postura que tú ahora recordabas, Juanjo, de algunos clubes como Racing y muchos jugadores, pues lo último que sabemos es que finalmente se pospone todo mínimo hasta el mes de mayo. Es decir, que la semana que viene no va a entrenar absolutamente nadie, sea de primera, sea de segunda división. Kiko, tú eres profesional del fútbol, encima estás en Tarragona, ahí está la Federación Catalana, que hoy ha hecho oficial que suspende la competición. Lo que pasa es que lo que no ha dicho es qué pasa con los de arriba, ¿no? ¿Quién sube o no sube? Creo que de eso no ha dicho nada, ¿no? No, tienen que decidir las propias territoriales en este sentido, ¿no? Bueno, yo creo que yo que he estado escuchando un poquito el tema,
Yo creo que todos estamos improvisando un poquito porque es una situación, lógicamente, que nadie la esperaba, ¿de acuerdo? Mi opinión al respecto es que hay que esperar, hay que tener varios frentes preparados, ¿de acuerdo? El plan A y el plan B en cuanto a lo que es el fútbol, pero lo principal es cómo, en qué condiciones arrancamos, ¿no? Es decir, en Polonia llevan una semana entrenando a nivel individual, el lunes en Grecia empiezan a entrenar también a nivel por parejas o individual, con muchos controles, sobre todo provocado por Ekstraklasa, en este caso la Liga Polaca, obliga a mandar informes constantemente del inicio de la sesión y el después de la sesión. Y bueno, a partir de ahí que el profesional pueda estar entrenado y preparado, yo creo que hay que hablar de la competición. Entonces, ¿cuánto tiempo va a ser eso? No lo sabemos. Yo creo que ahora lo principal en este sentido, bajo mi punto de vista, es primero salir a la calle, que hasta el día de hoy no podemos salir, y luego que nos dejen hacer deporte, que nos dejen preparar para la competición profesional y luego, a partir de ahí, tener preparado el plan A o el plan B en cuanto a tiempo, ¿no? Porque aquí va a haber el tema del tiempo que va a ser importante. Si se puede acabar de disputar las jornadas que quedan, si hacer un playoff o, en este caso, si las federaciones, como ha pasado o va a pasar aquí en Cataluña, van a tener que decidir qué equipos ascienden y qué equipos promocionan o tienen la posibilidad, ¿no? Ya te digo, es un aspecto que bajo mi punto de vista está un poco verde en ese sentido. Estamos un poco improvisando, ¿no? Y bueno, y creo que podemos hablar muchas horas en ese sentido, pero al final lo que hay que valorar es uno, la salud de la persona, en este caso es el jugador, su salud, ¿de acuerdo? Y su preparación, que la gente se está, por lo que yo leo, no está tomando en cuenta una preparación. Hay muchos entrenadores y clubes que se están quejando que necesitan 5 semanas, 6 semanas. Es lógico, es decir, que si los partidos van a ser con público o por la puerta cerrada, yo creo que eso es lo de menos, bajo mi punto de vista. Lo primero que hay que mirar es esa persona cuándo va a salir a la calle, y ese profesional, en este caso que estamos hablando de fútbol, tiene que tener su tiempo de preparación para poder competir al 100%. Y eso ya te digo, ahora mismo es, bajo mi punto de vista, estamos hablando por hablar porque ni el propio gobierno sabe cuándo las personas de a pie van a poder salir a la calle. Sí, estoy de acuerdo. Aquí lo que pasa es que lo que apunta aquí con Luis es que, digamos que José, Xavi ya lo tenemos ya por aquí también, ¿eh? Vale, ahora lo saludo enseguida. Digo, Luis, que deberíamos empezar a salir todos un poco a la calle, poder hacer deporte, y que los futbolistas, son personas, evidentemente, pues siguieran el mismo ritmo que cada cual, ¿no? La sensación que da es que en el fútbol profesional ha habido siempre prisa, desde el primer momento, en retomar, en acabar la liga, en cumplir una serie de plazos. Quizá si se hubiera tomado una determinación, o si se toma una determinación diciendo, señores, que si no se puede jugar, esto va a ser así, asá y asá. Van a ir a Europa estos equipos, será por coeficiente de la UEFA, será el primero, en fin, lo que tengan que decir. Y en el fútbol no profesional, de segunda B para abajo también. Y creo que entonces nos relajaríamos todos un poquito y a partir de ahí esperaríamos, con toda la calma del mundo, a que de verdad esta pandemia estuviera controlada. Pero hay una sensación de ansiedad, ¿no? Incluso desde arriba, ¿no? Desde la gente que manda, que hace que todos los días hablemos prácticamente de lo mismo, ¿no? De cuándo se volverá a entrenar y a jugar. Hombre, la ansiedad es lógica porque todo esto lo mueve lo mismo, y es el dinero. Es decir, los patrocinadores están nerviosos, la gente de televisiones y demás, pues todo el mundo está perdiendo dinero y al final lo que quieren es salvar a sus empresas como cualquiera. Pero como están haciendo hasta ahora, yo creo que lo lógico es la vida humana, la vida del jugador. El jugador debe primero poder jugar en las mejores condiciones que pueda jugar, es decir, que no tenga ningún riesgo de contagio, y luego ese jugador también, su cuerpo es su herramienta, por lo tanto, ha pasado muchos días en el cual él está acostumbrado a hacer un tipo de ejercicio que probablemente haya perdido, y para evitar lesiones y que
y que puedan estar en su máxima capacidad de hacer este deporte, pues necesitarán como mínimo, decía Kiko, pues yo creo que 4 o 5 semanas para poder preparar esto. Por lo tanto, yo en primera sí que hay mucha presión en lo económico y yo creo que sí que se va a jugar algo en lo profesional, pero yo creo que por segunda vez optarán en el cual lo que están hablando últimamente, que es los 4 primeros que puedan jugar playoffs sin descenso. Incorporamos, como decía Moya, a nuestro amigo Xavi Andrés. Hola, Xavi, y cuéntame, ¿qué ves lo menos injusto como decisión si es que se puede retomar de alguna manera el fútbol de segunda B para abajo? Y desde el punto de vista del Castellón. Bueno, buenas tardes a todos lo primero, las disculpas por el tema de las conexiones y demás. Saludados a todos. Nada, a ver, es un poco compleja la situación y complicada, ¿no? Me quedo un poco con lo que resumí aquí, con el sentido de que creo que se están priorizando otras cosas antes de, sobre todo, la salud de las personas y de los protagonistas, que en este caso son los jugadores, cuerpos técnicos, staff, incluso gente del día a día, prensa, que pueda trabajar o intervenir en un evento deportivo como el fútbol, ¿no? A partir de ahí creo que es tan excepcional esta situación que, pues eso, es complicado intentar gustar a todos, es complicado llegar a acuerdos, porque lo estáis comentando antes, al final hay muchos intereses, no solo a nivel económico. Segunda vez, por si no he leído mal, los medios nacionales hacían eco de que habían habido más de 30 o 40 propuestas, de que uno quería que se hicieran playoff de 5, de 6, la nueva Liga B Pro esta. En definitiva, creo que tenemos que ser un poco sensatos. Creo que ahora prioriza la salud de todos, de que podamos dar un abrazo a nuestros seres queridos. Yo llevo 40 días sin ver a mi yaya y la he hecho mucho de menos, ¿no? Y al final creo que es un poco eso. Es decir, cuando al final retomemos todo el mundo el día a día, la vida normal, por así decirlo, que teníamos concebida como vida antes, pues nos podremos llegar a plantear el poder meter gente en los estadios y que los jugadores puedan hacer su práctica deportiva, ¿no? Sí es cierto que se criticaba un poco, lo ha hecho, por ejemplo, Rafa Nadal estos días, de pues si hay gente que puede ir a la fábrica, pues porque yo no puedo desempeñar mi profesión, ¿no? Están en todo su derecho. Pues bueno, creo que en ese sentido, en primera y segunda división, como comentaba Luis, creo que se va a poder llegar siempre y cuando Sanidad pues respete los controles y haya un control, pero la realidad es que segunda B hoy en día y tercera división, pues bueno, hay clubes que son a nivel club, pues no tan profesionales, sino más bien amateurs, y creo que va a ser una dificultad añadida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que prevalecerá la salud y la seguridad de todos por encima de cualquier otro objetivo o intención, vamos. Sí, no, estos días, con todo lo que está pasando y lo que estamos leyendo y viendo en televisión, uno se hace muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una empresa, por importante que pueda ser, disponga de esos test para sus trabajadores, ¿no? Y sea tan complicado, ¿no? Al final, que los sanitarios los hayan tenido en tiempo y forma, porque creo que son 30 y pico mil, ¿no? Los que están infectados, ¿no? La gente que trabaja al final intentando salvar vidas. Bueno, Juanjo, tú tienes, desde luego, seguro, más información y mejor que nosotros. Olvidémonos de primera y segunda, por lo menos desde el punto de vista del Castellón, no es de momento nuestra guerra, esperemos que sea pronto. ¿Tú crees que va a acabar ocurriendo? Es decir, yo cada vez estoy más convencido de que no se va a jugar prácticamente nada. Es decir, que habrá que tomar algún tipo de decisión por parte de la Federación. No sé si dejar la temporada nula o que suban los 4 primeros. ¿Tú qué crees que va a acabar ocurriendo, Juanjo? Bueno, la verdad que yo creo que ahora mismo, conforme está el escenario, la Liga está intentando por todos los medios, pues bueno, intentar reanudar la competición. Creo que eso va a ser la tónica que nos va a llevar estas 2 próximas semanas, que test a los jugadores. Esta semana habían convocado a muchos jugadores el martes, para este próximo martes, para hacer los test. Ha salido Sanidad, donde ha respondido pues a nuestras peticiones y que lógicamente de momento no da luz verde a que se puedan hacer dichos test. Sí que es verdad que nos va a atrasar y lógicamente se podrá reanudar los entrenamientos más allá de la semana siguiente, ¿no? Por lo tanto, el escenario que contemplamos es que la competición se pueda volver a reanudar. Lógicamente, creo que hay algo muy importante y lo hemos comentado yo creo que todos los que estamos aquí, que es la salud de los jugadores, del cuerpo técnico o, como bien has citado, por muchos de vosotros, los periodistas que cubrís y que dais información al resto del país, ¿no? Que sois importantes también. Y creo que no hemos caído todavía en si se puede reanudar y hay un positivo en algún club, en algún jugador, en algún cuerpo técnico, cómo
vamos a reaccionar ante esa contingencia. Yo creo que es importante que reflexionemos sobre esto, porque si volvemos antes o después, lógicamente creo que eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Que creo que los jugadores quieren volver, los periodistas quieren volver, Kiko y los cuerpos técnicos quieren volver, y por lo tanto creo que eso es indudable. Si nos vamos más allá del mes de mayo, junio, pues lógicamente todo se hace muy difícil, ¿no? Sobre todo, como estabas comentando, en categorías inferiores, segunda B, tercera o fútbol femenino. Pero primera, segunda división, creo que va por el camino de intentar, pues en este caso, poder reanudarse, pero nosotros hemos enviado ese escrito, como hemos comentado antes, a Sanidad para saber cómo va a ser la vuelta, qué protocolos o qué cuestiones de garantías sanitarias van a tener, porque lógicamente lo que sí nos han rechazado los jugadores es meterse en una urna, en este caso un hotel, donde pueden tener incluso riesgo estando, después de estar en sus casas cerca de 40 días ya, en algunas comunidades, donde nos vamos a un nuevo encierro de los jugadores solo para que se finalice la temporada. Lógicamente hay muchos daños e intereses económicos, ya no solo por parte de los clubes, sino también por los jugadores, y creo, es mi opinión, y un poco por la información que me llega, pues que los jugadores van a querer jugar, van a querer finalizarla, y pues bueno, lo único que preocupa es muy mucho pues, las condiciones que Sanidad aplique para ese desarrollo. Yo lo decía ayer y me mantengo a este respecto, y ahora que nos dé su opinión Kiko, ¿no? Pero aquí diferenciamos el fútbol no profesional del fútbol profesional, y sobre todo centrándonos en primera división, los jugadores de alto nivel, ¿no? A nivel económico son ejecutivos, y a nivel de estar bien cuidados son absolutamente ejecutivos de primerísimo nivel en los clubes. Y bueno, es una situación excepcional y también requiere, bajo mi punto de vista, un esfuerzo excepcional para ellos, siempre y cuando desde Sanidad se les diga que van a haber garantías y que lógicamente no van a quedar contagiados. Pero bueno, yo el tema este de las concentraciones, yo creo que este tipo de jugadores están perfectamente acostumbrados a poder convivir 15, 20 días, preparando una Eurocopa, preparando un Mundial, incluso de pretemporada los que viajan fuera. Es decir, que no creo que sea algo extraordinario y difícil de asumir, por mucho que sea después de una cuarentena de 40 y pico días, pero que estás al final en tu casa, con tu familia. Es diferente la gente que le ha pillado fuera y que lo que tiene ganas es, por lo menos si está encerrada, de estar con su gente. Aquí hay que intentar compaginar las dos cosas, pero claro, hablamos del ámbito profesional. Tú, por ejemplo, como técnico, Kiko, si te dieran esas condiciones, ¿tú trabajarías sin tener en cuenta esa posibilidad de contagio? ¿Qué crees que podría condicionar a los jugadores? Porque claro, al final el jugador no es lo mismo jugar a tenis, que decía ahora Xavi de Rafa Nadal, que jugar un partido de fútbol. 11 contra 11, malos del banquillo, malos tal. Hay mucha gente en un partido de fútbol, mucha más que en un partido de tenis, ¿no? No, y además, es que es una situación, ya te digo, inédita, nueva, y ahora mismo están hablando que si el balón es lo que es la pieza que más va a contagiar, porque claro, lógicamente el balón lo toca un jugador, lo toca el otro, le pega al otro, escupe en el suelo. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar a un equipo que empieza a competir, por ejemplo, y exista un jugador, uno positivo? ¿Qué puede existir? ¿Qué van a poner en cuarentena? ¿A todo el mundo que ha estado con ese jugador? Todo el mundo es todos. Todos. Ese partido ya no se va a jugar. Yo creo que aquí estamos, bajo mi punto de vista, aunque haya muchos temas económicos por delante, el gobierno va a tener que decidir sí o no. Aquí no hay término medio, bajo mi punto de vista. Porque yo antes hablaba de Polonia, antes hablaba pues, de Grecia. Estamos hablando de países con un mínimo de España, desgraciadamente, tiene un foco mundial de contagio, con muchísima gente fallecida, con muchísima gente contagiada, que de hecho hay un descontrol que no sabe el que lo ha pasado, el que lo va a pasar, el asintomático, el que puede contagiar, el que no, el que vuelve otra vez Yo creo que nos falta información, ni el propio país, bajo mi punto de vista, sabes, información, ni los propios y yo te pregunto, Dime. Kiko, perdona, yo te pregunto, imaginemos que va a ser muy complicado, ¿no? Porque encima está el tema de los contratos en el 30 de junio, porque al final es un poco la fecha que también te va agobiando, ¿no? Yo hablaba antes de ansiedad, pero es que el 30 de junio es una fecha que, aunque digan que no, que la FIFA y tal, sí que acaba condicionando un poquito la idea de conclusión. ¿Qué sería lo menos injusto? Es decir, dejar la temporada nula, que suban los primeros, que no suba nadie, Bueno, hacer un playoff express como se comentaba.
Aquí injusto siempre vas a ser. Bajo mi punto de vista, siempre va a haber una injusticia. Y aquí cada club va a barrer para sus propios intereses. Llegar a un acuerdo va a ser muy difícil, bajo mi punto de vista. Entonces, a partir de ahí, hay que buscar, alguien tiene que decir lo que va a pasar con tiempo y punto. Es que no hay más. Es que no hay más. Aquí, cosas que estoy escuchando yo, que si la segunda B Pro, que si no sé cuánto, que si suben 4 seguidos, que si... Yo creo que es un poquito hablar por hablar, bajo mi punto de vista. Hay que tener, ¿de acuerdo? Plan A, hablo de Liga de Fútbol Profesional y hablo de las federaciones. Hay que tener preparado un plan A, si no se juega, que bajo mi punto de vista, por ser España, es lo más normal, y hay que tener preparado un plan B por si se juega. ¿De qué forma? ¿Cómo lo vamos a acabar? Si es jugando el mínimo partidos posibles, haciendo un playoff primero contra el primero y el que gana sube, partido único, partido... Bueno, pues... y eso va a ser injusto con muchos equipos. Hablando un poquito de la segunda división B, pues bueno, ¿qué puede pensar el Villarreal B, ¿no? Es decir, que pierde el último partido y sale del playoff. Y qué puede pensar el Lleida, ¿no? Que también tiene una racha buena y está allá, o no sé, el Hércules, por ejemplo, pues te dirá que se acabe así y que nadie descienda, ¿no? Cada uno va a barrer para su propia parcela, cada uno va a mirar sus propios intereses, pero ya te digo, aparte, nosotros todos podemos opinar, yo como entrenador, pero al final creo que la Liga de Fútbol Profesional, lógicamente, va por un camino, porque son equipos profesionales que están jugando en Europa, que hay una clasificación para poder jugar en Europa. Yo creo que ellos tienen que decir lo que va a pasar, si se juega o no se juega, y el fútbol territorial exactamente igual. La Real Federación Española de Fútbol tiene que decir ya si se va a jugar va a ser así, si no se va a jugar van a subir estos, no va a subir nadie, va a bajar nadie. ¿De acuerdo? Lo más justo, para mí lo más justo ahora mismo, pues mira, que suba el Castellón, que suba el Sabadell, que son equipos que yo he estado, pero voy a mirar, lógicamente, por mis intereses. Es decir, yo creo que no se tiene claro ni cuándo vamos a salir, ni lo que vamos a hacer cuando salgamos, ni si vamos a jugar, cómo vamos a jugar. Yo creo que llevamos ya 40 y pico días, que cada vez se empieza a hablar más de todo. Y, insisto, la Real Federación Española de Fútbol, hablando de la segunda B, tiene que decir ya lo que va a pasar, para que los clubes, para que el jugador, para que los cuerpos técnicos, para que todo el mundo esté preparado. Sí. Bajo mi punto de vista. Sí, se puede jugar, tenemos un escenario, y si no se puede jugar, que es lo más normal, tenemos otro. A partir de ahí los clubes tienen que readaptarlo todo ya. Parándonos a pensar, hay mucha gente que dice, no, que suban los 4 primeros. Bueno, pues a lo mejor hay equipos que no pueden subir, porque no nos olvidemos que hay campos que no pueden jugar en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Caso como el Cornellá, por ejemplo, ¿no? Es decir, un campo que no cumple los requisitos. Es decir, posiblemente para estos equipos sea un problema, porque la liga próxima empieza dentro de muy poco ya. Sí. Sí. Entre comillas. Es decir, son muchas cosas. Yo creo que hay que hacerlo bien, y a día de hoy aquí, estamos, los que tienen que hablar no dicen nada, meten un globo sonda. Los demás, lógicamente, somos los que opinamos, los que no, a unos les viene mejor de una forma, a otros les viene mejor de otra, pero lo que tenemos que tener bien claro es qué va a pasar si se juega y qué va a pasar si no se juega. Yo creo que eso ya hay que tenerlo claro. Sí, cerrar un poco esa incertidumbre, esa ansiedad desde arriba, ¿no? Antes de hacer la parada técnica obligatoria, le quiero preguntar a Juanjo, ¿tienes constancia de que en breve la Federación vaya a decir definitivamente cuál es su postura de segunda B para abajo? Porque mandó esa circular, esa propuesta, ahí cada club, como hemos comentado, pues ha dicho lo que le interesaba más, pero al final la Federación deberá decir, pues mire, señores, esto se va a hacer así o se va a hacer así en el caso de que no pueda disputarse ni un solo partido más. ¿Crees que eso va a ocurrir en breve o qué? Creo que sí. Creo que la Federación va
en este caso, a comunicar su decisión al respecto. Creo que estoy con Kiko en cuanto a la cuestión que ha planteado, ¿no? De que al final los clubes van a decir los intereses conforme esté la clasificación y conforme, pues bueno, apoye en este mismo momento que ha pasado la epidemia, pues para que su club sea, pues bueno, dentro de lo que cabe, favorecido, ¿no? Por la situación. Y esto es así. O sea, los clubes van a ser egoístas en ese sentido y creo que la federación, que ya ha mandado a todas las territoriales esta comunicación, se va a pronunciar en breve, porque hay muchos casos que nosotros mismos le hemos transmitido a la federación, como jugadoras de fútbol femenino que son de Estados Unidos, de Japón o de otros países de fuera de España, que no saben qué hacer, que están pagando alquileres, que están, en este caso, pues con unas condiciones para poder salir a sus países o incluso con billetes de avión comprados para irse pues, a finales de mayo, a principios de junio, como estaba establecido el terminar la competición, y debe de disipar todas esas dudas porque hay muchísimos clubes, muchísimos jugadores que están en una incertidumbre ya no solo deportivamente de qué va a pasar el año siguiente, si va a estar en una categoría o en otra, sino ahora mismo, en estos meses que estamos pasando esta epidemia, que no saben bien si se pueden ir, si no se pueden ir, y si el propio club va a tener jugadores para incluso disputar esos partidos. O sea, fijaros el problemón que hay en el fútbol no profesional. Creo que es un problema evidente y, como dice en este caso Kiko, la Federación Española de Fútbol se debe de pronunciar en breve. Y cuando es en breve estamos hablando de 1 o 2 semanas máximo. No se puede esperar más para que muchísimos clubes de segunda B, de tercera división, de fútbol femenino, sepan cuál va a ser su futuro y qué va a pasar con su competición. Juanjo Martínez, campeón de Liga con el Castellón, en el grupo tercero de Segunda División B, en aquella temporada del récord con José Luis Oltra, con Emilio y compañía, y ahora mismo presidente de la Asociación de Futbolistas ON. Muchas gracias por haber pasado un ratito con nosotros. Sé que tienes mucho trabajo telemático y al resto, si no tenéis prisa, os emplazo, hacemos la parada técnica y retomamos aquí en Radio Barman. Hasta ahora mismo. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues despedimos a Juanjo Martínez, que seguro que tiene mucho trabajo estos días en defender a la gente del fútbol y lo que decía él también, el fútbol femenino, que no hemos hablado mucho de él porque nos centramos en el Castellón. También tiene su sección femenina, también tiene equipo de chicas y sobre todo en el filial, en el Juventud de Almassora también hay mujeres que están jugando y que son de fuera y que también tendrán ganas de conocer su situación para hacer marcha, ¿no? Porque al final acaba la temporada y está el tema de los contratos, de buscar un poco dónde vas a jugar el año siguiente. En definitiva, pues incertidumbre que sigue en el mundo del fútbol. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos hoy a Kiko Ramírez, que hacía tiempo que no lo teníamos aquí. Xavi, por ejemplo, tú, cuando Kiko Ramírez era míster del Castellón, ¿tú dónde estabas? ¿Qué hacías? Pues si no recuerdo mal, creo que era no sé si era mi último año en Roda o mi primer año en Torrelevante, en tercera división. Exactamente ahora mismo no, o sea, sí recuerdo esa tanda fatídica y ese playoff de infarto, para desgracia del club y de la afición albinegra, pero sí, creo que sería eso, o el año del Torrelevante o incluso el año antes. Estaría en el Roda Villarreal, sí. Sí, tengo que decir que supongo que esto le pasará mucho aquí con los seguidores del Castellón, que cuando nombres al Castellón te dirán, es que gana, pero yo tengo que decirte una cosa, Para mí, uno de los momentos más emocionantes en los que me han caído unas cuantas lágrimas y que he compartido con 2 amiguetes que están aquí, Alejandro y Luis, fue en la cabina de la Rosaleda el día aquel de la eliminatoria contra el Málaga B, pero que era un Málaga con letras mayúsculas, con Ontiveros, con Nesiri, en fin, era un equipazo. Lo que sufrimos ese día, pero nos dimos un abrazo cuando acabó el partido, de verdad que nos caían las lágrimas porque nos fuimos para casa pensando que estábamos casi tocando la Segunda División B. Y posiblemente ese también sea uno de tus buenos recuerdos como míster del Castellón, ¿no, Kiko, ese día? Sí, además yo fui jugador del Málaga y volver otra vez a la Rosaleda. Y bueno, en aquel momento nos tocó el coco de todos los equipos, ¿no? Era el que mejores números tenía, el que mejores jugadores tenía. Bueno, al fin y al cabo era una eliminatoria para nosotros complicadísima, ¿no? La sufrimos muchísimo. El partido de allá
Me acuerdo que el partido de casa fue un partido loco, un poquito de tener el resultado a favor y perder la ventaja en 2-3 jugadas, también hay que decirlo, de jugadores que a día de hoy son importantes en el fútbol español. Y luego el partido de vuelta fue un partido que lo tuvimos que trabajar muchísimo, muy táctico, muy sufrido hasta el último momento. Y la verdad es que es uno de los mejores momentos que yo también he vivido, ¿no? Porque para nosotros era como haber conseguido, pues eso, el haber, no solo haber pasado la eliminatoria, sino el haber ganado al mejor equipo en ese momento, pienso, de todos los que había. Sí. Hombre, Alejandro, Luis, vosotros que habéis compartido, ¿no?, esos 7 años en tercera división, que ojo, yo tengo compañeros que en 7 años no han ido a un entrenamiento de tercera división. Pero bueno, la tercera división existe, ha existido para el Castellón y conviene no olvidarlo. 7 temporadas. Alejandro, Luis, por ejemplo, me acuerdo del día de Orihuela. Además, la señora de Alejandro tuvo un momento ahí espectacular con David Cruz. El lío que hubo en el vestuario. Cómo llegamos al playoff, las maniobras, que si nos las quieres contar, nos las contará Kiko Ramírez, para mantener el grupo, porque bueno, ahí los jugadores que no cobraban al final se enfadaban, denunciaban, se enfadaba el presidente, en fin. Desde luego que la situación no era la mejor. Todo lo que pasó para su renovación, la verdad que esa temporada es para escribir un libro. Alejandro, Luis. Ya, si quieres empiezo yo. Yo me acuerdo del otro día, hace unos días, con el tema no sé si conoce al portero Álvaro Campos, que no sé si lo conocerá Álvaro. Claro. Lo que no sé es porque desde entonces no sé para qué está estudiando. Se lo dije en abierto en redes sociales. ¿Para qué estás estudiando medicina si tú te doctoraste el día de Málaga? Porque yo siempre pongo las paradas de aquel día. Igual sí, que está claro que Luismi, pues toda la vida, nunca se olvidará de Ontiveros, ¿vale? Pero nadie se olvidará de Málaga, se olvidará de Álvaro. Y yo, por mucho que últimamente he visto muchas veces, otra vez, para variar, he repetido el tema de Gabá, el tema de los goles, los penaltis, etcétera, yo no me quedo con los fallos tanto de Antonio como de Luismi. Yo me quedo, y este fin de semana, si me acuerdo, a Kiko se lo voy a homenajear a él, pondré los segundos, instantes después de cuando empatamos a 2. Porque yo creo que ahí creo que tocamos el cielo, porque fue algo increíble, no nos pensamos nadie, pero un momento cumbre para mí de toda la temporada fue el momento del 2-2. Ese momento para mí fue espectacular. Y luego todo lo demás, pues todo lo que pasó, pues mira, pues al final es fútbol, y siempre hemos dicho que a lo mejor no sabemos si es bueno o malo, que ese día no subiéramos, pero al final el fútbol nos pone en su sitio, luego ha pasado lo que ha pasado, pero vamos, la gente recuerda a Kiko, por supuesto, pues porque al final pues la temporada que sí fue muy buena, pero yo me quiero acordar siempre de lo bueno, y te vuelvo a decir, me quedo más con esa emoción del gol ese que no lo que pasó con el tema de los penaltis. Por cierto, antes que se me olvide, nos quejamos mucho de Óscar, pero también habla un ratito, también le gusta hablar, tiene un poco de palique también, Sí. Además, yo tengo que decir que esa faceta no es porque esté velante, siempre lo he pensado, y igual alguna vez lo hemos comentado en algún viaje, que yo creo que Kiko Ramírez lo que maneja muy bien, no digo con esto que no maneje bien otras cosas, pero lo que maneja muy bien es el discurso. El discurso cara a los medios de comunicación en cada momento, estar con el equipo, saber un poco aislar al equipo en el momento oportuno, pero saber manejarse, es decir, mantener esa distancia. Yo creo que ahí Kiko eso lo tiene muy, pero que muy, muy dominado. Luis, ¿tú tienes algún momento, alguna anécdota, alguna vivencia que te venga más rápido a la memoria de las muchas que hemos pasado en tercera? Hombre, yo creo que Kiko era el entrenador ideal para subirnos a segunda vez, pero tuvo la tal mala suerte de tener a un gran pirata como presidente, en el cual le hizo mucho daño al equipo y a la afición del Castellón. Era un personaje muy déspota, en el cual yo creo que con sus decisiones trastocaba mucho esa vida diaria del futbolista y del equipo. Y de ese año en concreto, la verdad que son muchas alegrías. Se hablaba más de lo social, de lo que ocurría en el club, que lo deportivo, pero creo que él lo vi que armó individualmente, habían equipos mejores que nosotros, pero en conjunto, en grupo, armamos un gran grupo, y yo creo que Kiko es ese tipo de entrenador que prevalece un poco el grupo, el equipo, el ser muy compacto, el ser muy competitivo, y creo que eso nos llevó. Es verdad que en Málaga tuvimos fortuna, pero bueno, la fortuna, si no juegas también bien, se va de lado. Y aparte de la fortuna, el Castellón, pues bueno, tenía un gran portero y grandes jugadores,
y lo que nos falló como muchos años fue pues el pirata que teníamos de presidente. Kiko, echando un poquito la vista atrás, tiene que ser complicado jugarte un playoff con toda una ciudad detrás, pues sabiendo de la responsabilidad que teníais todos, de la presión, porque al final el Castellón en tercera siempre va a estar presionado por subir, sabiendo que las decisiones que tomabas en beneficio del grupo iban directamente en contra de tu futuro como entrenador, sabiendo que los jugadores, pues, voy a decirlo así bonito, estaban cabreados, no estaban a gusto, con situaciones suyas particulares. Intentar aislar todo eso, que el equipo siguiera compitiendo, ir superando eliminatorias y tal, tú eras consciente, ¿no?, de la gran dificultad, ¿no? Sí, a ver, al final un entrenador cuando entra en un club tira también de una historia, ¿no? Es decir, creo que no es lo mismo pues entrenar al Castellón que cualquier otro club que los hay en Segunda B, incluso en Segunda División, con poca historia. Entonces, cuando tú entras en el Castellón, los colores, la historia, la gente de Castellón está por encima de todo el mundo, por encima mío como entrenador, de los jugadores, de los presidentes, de los consejos de administración. Y aquel año fue un año que había gente que pensaba que estaba por encima de la gente por lo que sea, ¿no? Y yo me di cuenta rápido tuve que partir peras en ese sentido, renunciar a mi futuro y unirme a mis guerreros. Y así lo hice. Para mí el arma del Castellón era el vestuario. Tuve que cerrar puertas con llave, muchas de ellas, prohibir que gente bajara al vestuario, porque creo que era llamaba, contaminaba en exceso, y se dejaba llevar, muchos sin querer, pero se dejaban llevar un poquito por el momento, y para nosotros siempre era una carrera de fondo, ¿no? Es decir, yo cuando acababa un partido, habíamos remontado, habíamos ganado, nos habíamos colocado en playoff, estaba pensando al minuto siguiente, ya estaba pensando en el siguiente partido. ¿Qué mensaje tengo que dar para llegar bien al siguiente partido? Si doy un mensaje de relajación, voy a llegar relajado. Y dominar un poquito eso, porque al final, en el fútbol, ¿no?, y sobre todo en el Castellón, al final yo luché para ese momento de Gabá, ese penalti. Pero ya no eso, porque nosotros no teníamos que haber llegado nunca a los penaltis. En la segunda parte nosotros fuimos muy superiores. Yo recuerdo un tiro de Gaizka Saizar que me pasa muchas veces por la cabeza. Un jugador salido de una lesión que lo dio todo para llegar, para estar allá, que tuvo la oportunidad. Antonio, con los problemas que tuvo de lesiones. Además, yo le dije cuando peor estaba, cuando recayó de la tercera vez en la lesión, le dije, Antonio, recupérate bien, que tú nos vas a dar el ascenso. Se lo dije, no sé si 3-4 meses más para atrás. Y él lo tenía en la cabeza. Y él cuando fue a lanzar el penalti me miró y yo le hice así como, acuérdate de lo que te dije. Nadie nos paramos a pensar en ese momento, claro, una vez lo ves y dices, ¿cómo Antonio pudo tirar un penalti con la gente detrás de la portería, invadiendo el campo? Éramos el Castellón, es decir, estábamos jugándonos un ascenso. Ese penalti no se tenía que haber tirado nunca, ¿no? Pero todo el mundo nos dejamos llevar un poco como que se acabe esto ya, ¿no? Y yo el primero, que se acabe esto ya, que vamos a ascender, que hemos sabido remontar un resultado adverso, que tenemos el partido, que hemos sido mejores, que vamos a ganar. Estábamos convencidísimos, todos. Yo pensaba, la gente que está fuera de la boila, del campo de Gabá, la gente que no ha podido entrar al campo. Es decir, a día de hoy, pues bueno, es un día de tristeza, pero es un día que me convertí más en un entrenador. Porque a veces remas a contracorriente, remas y bueno, y uno se ahoga en la orilla. Yo aquel día sé que me ahogué en la orilla, pero la gente estaba conmigo y yo estaba con ellos. Sobre todo, yo creo que había una conexión total, jugadores, afición, prensa, y con una división total con el innombrable, ¿no? Y yo creo que ese partido hizo revivir otra vez al Castellón, al gigante dormido, ¿no? Hizo revivir que estamos aquí, que el ascenso va a llegar tarde o temprano, pero estamos aquí. Es igual que creo que ahora mismo el Castellón en poco tiempo, no sé si pues este año, ojalá sea así, va a estar en Liga de Fútbol Profesional. Es que lo tengo clarísimo. ¿Por qué?
porque es un club que todo el mundo quiere estar en Liga de Fútbol Profesional. Todo el mundo. O sea, el entorno, los jugadores, la historia, todo el mundo. Es decir, lo que se vive en Castellón como entrenador no lo vives en otros sitios. Te empapas de la cultura del fútbol en Castellón, porque es que Castellón es fútbol. Cuando hablas con la gente de Castellón, todo el mundo piensa en el fútbol. Y es lo que comentábamos, es un equipo que ha estado unos cuantos años en tercera y que ahora lleva un par de años en segunda B, pero bueno, yo estoy contento de haber vivido ese momento, aunque el final no fue el elegido por todos, porque he ganado a personas. Para mí las personas en mi vida son muy importantes. Y he ganado a personas, a jugadores que están retirados y que están compitiendo y bueno, gusta recordar un poco las batallas. Y yo me he hecho mejor entrenador, creo, por ese momento, ¿no? Son experiencias que desde luego te acaban sirviendo, ¿no? Porque aunque pueda parecer, es mucho mejor, ¿no? Que llegue un tipo como que debuta, ¿no? Y empieza a ganar cosas casi sin darse cuenta, pero al final para la mayoría los tropiezos son los que te enseñan, ¿no? A ir aprendiendo, a ir mejorando y a ir perfeccionando también el método. Xavi, tú como entrenador, esto pasa mucho, no es fácil, cerrar la puerta al presidente en malos momentos, es decir, este es nuestro sitio, ¿no? Lo que tenga que hablar contigo se hablará, transmíteme si hay algún jugador que no está cumpliendo, pero yo también te tendré que decir lo que hay, hacer ese tipo de gestión y prácticamente ser un bombero, ¿no? Ir apagando fuegos en un momento tan importante. Jolín, esto no es fácil, ¿no? Porque al final te aleja, ¿no? de lo trascendente, que es preparar el partido, fijarte en el rival, ver qué le pasa a uno, motivar al otro, ¿no? Que debería ser lo que tiene que hacer un entrenador. A ver, yo, salvando obviamente las distancias, porque el contexto es completamente diferente, yo no tengo reparos en decirlo que David Cruz es una de las personas que a mí más me ha hecho crecer a nivel de entrenador. Y digo esto con conciencia y uso de razón en el sentido que me siento completamente identificado con lo que decía Kiko Ramírez, ¿no? Es decir, el año que nosotros tuvimos toda aquella parafernalia con el filial, que, pues bueno, uno empieza como preparador físico y acaba siendo entrenador de la noche a la mañana. El Quito cambio, ¿no? Sí, correcto. Y pues eso, con un playoff que había que volver a repetir, con chavales que venían de jugar División de Honor. Recordemos, para aquellos que no lo sepan, la División de Honor es la primera liga nacional de juveniles, con gente de 19 y 20 años de aquí de la provincia, con ilusión de querer llegar al primer equipo. De hecho, Charly Meseguer es uno de ellos que consiguió jugar playoffs con el Castellón y bueno, y tener que encontrarte todos los días, pues de que fuera el innombrable, como vosotros decís, o otras personas cercanas al club, ya fuera Ramón Moya en este caso, o otro tipo de personas que no vienen al caso, pues bueno, es lo que dice Quique, ¿no? Kiko, perdón, pues al final te hace un poco madurar, ver que muchas veces el fútbol no es solo táctica y césped, que es lo que nos gusta a todos, entender el juego, sino que también es de emociones y de saber gestionar personas, ya sea el presidente o sea jugadores. Y te lo digo en serio, José Luis, os lo digo a todos, es decir, yo no tengo preparados en decir que David Cruz es una de las personas que haciendo mucho daño al fútbol, a mí me hizo crecer como persona y como entrenador, pues porque te das cuenta de que esto no va solo de una pelota y el verde, ¿no? De muchas cosas más. Y bueno, pues al final es bueno, un poco... Sí, no, dale. No, que te iba a decir que no sé si es que te hace crecer o te hace aprender a valorar cuando tienes un presidente como Dios manda, ¿no? También al final, cuando sabes qué es lo malo, puedes valorar luego lo sí, bueno. No, las dos cosas. Al final claro. Te genera un contexto que yo, por ejemplo, pues no me esperaba y que no he vivido en otros clubes como en este caso el Roda o el Valencia, ¿no? Que está todo bien estructurado, que tienes tus indicaciones y tienes que trabajar en el día a día y al final, bueno, Kiko lo sabe, quiero decir, tú al final eres entrenador y tú te tienes que dedicar pues a entrenar. Si el club está bien estructurado y te dan la posibilidad de poder firmar jugadores, poder implantar tu idea, pues perfecto. Si no, pues te adaptas a los jugadores que tienes y a partir de ahí intentas gestionar lo que es el equipo. Pero ir más allá en que el presidente baje el vestuario, etcétera, pues bueno, creo que son cosas que da aún más mérito a lo que lograron ese año, ¿no? Llegar a la última fase al último partido del playoff y, pues bueno, desafortunadamente caer en un penalti que yo coincido con él, no se debería haber tirado, ¿no? Pero bueno, el pasado es pasado. Yo creo que mucha parte del futuro y de que el Castellón a día de hoy sea líder de la segunda B y tenga opciones de poder estar en segunda A tiene que ver con ese dichoso penalti, ¿no? Yo soy de la persona que cree que las cosas no pasan porque sí. Creo que el club ha crecido, creo que ha habido gente que se ha dado cuenta, pues bueno, de que había que tirar a esta persona en concreto y se ha sabido aprender de los errores y ahora pues eso no se comete, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que en tercera división, Alejandro, tú acuérdate, 2 entrenadores se han despedido del Castellón, no en la sala de prensa. Fran Castelló se despidió en el bar de Paulino, que está delante de Castalia, y Kiko Ramírez se despidió en la calle, un domingo por la mañana. Yo recuerdo perfectamente ese fin de semana que, bueno, pues intentasteis, ¿no? Hacerlo en el hotel donde estabas alojado, al final no te dejaron. Es que esto es muy triste, ¿eh? Pero no sé, Kiko, también va bien, ¿no? Recordarlo de vez en cuando, ahora que el equipo es líder, ahora que estamos pensando que si se para la liga y dicen que suban los 4 primeros, el Castellón estaría en segunda, pero es que de esto tampoco hace tanto, ¿eh? De esto hace 4 días, como que dice, hace 5 años de esto, no llega. Sí, sí, la verdad es que sí, yo tengo muy presente ese día la rueda de prensa que tuve que hacer en la calle porque ellos pensaron, ¿no? que era una mala imagen para el propio hotel donde yo estaba y gente se encargó de amenazar al propio hotel para que yo no lo hiciera allá, un hotel en el cual vivía yo, precisamente. Y se encargaron de que gente no viniera a mi rueda de prensa amenazados con su continuidad. Eso no se me borra, porque para mí eso es mafia. Y bueno, en el fútbol también existe la mafia. Y hubo gente que vino, valiente, a despedirse de mí en mi rueda de prensa en la calle, porque no había otro sitio. Y la gente pensó que yo iba a criticar, no, yo simplemente describí una situación, la que era, y me despedí de mi afición, que aún hoy en día y durante muchos años voy a considerar como mi afición, porque a mí me defendió, me criticó cuando me tuvo que criticar, pero me defendió cuando me tuvo que defender. Y de hecho yo cuando voy a Castellón estoy en mi casa, estoy a gusto, en mi familia también. Son las cosas tristes del fútbol. Yo creo que yo siempre le digo a mis asistentes, ¿no? Que bueno, un entrenador tarde o temprano es destituido porque esto está montado así, porque al final tu carrera dentro de un club se termina, ¿no? Antes o después. Tú tienes que saber salir. Creo que es importante saber salir de un club al cual has pertenecido y has peleado y has luchado, ¿no? Y yo en las redes sociales yo siempre defiendo a los clubes en los cuales he estado, porque la situación personal es para uno, se la lleva uno a su casa, cierra la puerta, ahí es donde asimila la destitución, dónde me he equivocado, hay que ser en ese sentido autocrítico para mejorar. Pero las formas nunca hay que perderlas. Y yo creo que aquel año el Castellón perdió las formas. El Castellón no, la gente que había en el Castellón. El Castellón nunca perdió las formas. Y para mí fue un día muy triste. Muy triste la vuelta a un contrato que me ofrecieron en su momento y me pusieron palos entre las ruedas para que yo dijera que no. Es decir, de hecho, hubo gente que me acompañó 1 o 2 días después, ¿no? Con sus dimisiones. Bueno, para mí eso no va a borrar las vivencias que yo he tenido como el Castellón. Para mí el Castellón ha sido el club más importante, y lo puedo decir. Yo he trabajado durante 20 años en el Nàstic de Tarragona, todo el mundo lo sabe, 10 años como jugador. Yo quiero mucho a mi Nàstic, y yo no podría decir que no soy del Nàstic. Y he estado 20 años de mi vida, ¿no? Entre entrenador y jugador. Pero a mí el Castellón me ha marcado mucho. Me ha marcado mucho porque he sido yo. Porque he sido yo, porque la gente me ha tratado como creo que se tiene que tratar a una persona. Y para mí, el que tengamos nombres en un club de gente que ha hecho el mal, yo creo que hay que olvidarlo, hay que tacharlos. Creo que en la historia tiene que quedar en el recuerdo para no volvernos a equivocar. Pero no se merecen estar en la historia del Castellón, ese tipo de nombres. Y ya te digo, orgulloso lo estaré siempre, como el primer día, porque Castellón es y creo que va a ser siempre mi casa. Pastor, al final la historia pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y nosotros en su momento pues contamos y denunciamos lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ahora lo decía Kiko,
ese fin de semana. Al principio parece que hay un ok, pero después es que no. Kiko tenía claro que al final tenía que tener decisión en la gente que llegara a la plantilla, que bueno, ese tándem Moya-Cruz pues que no le iba bien al club y bueno, se echó a perder mucho tiempo, porque la verdad es que hubiera sido muy fácil sobre esa base de ese proyecto con ese mismo entrenador, pues seguramente al año que viene ser todavía más competitivos, pero en fin, en aquel momento el club iba por desgracia dando bandazos, ¿no? Sí, la base que había hecho Kiko en ese equipo, la verdad que era muy sólida y como he dicho antes, como grupo era el Castellón era un equipo fuerte, o sea, era difícil de batir a ese Castellón, pero tuvo la mala suerte de toparse con esta persona y con esta directiva porque no solo era David Cruz, sino había alguno más, incluso alguno de Castellón. Y bueno, ahí en su contrato ya veías que le ponían muchas trabas para, como él mismo ha dicho, para que dijese que no, para que no fuera el club el que echara a un entrenador que había llegado, bueno, que había estado a falta de un penalti de poder haber subido a segunda B y con una buena temporada y lo que quería el club y sobre todo esta directiva es que Kiko dijera que no renovaba por el Castellón hasta que las formas, pues bueno, como lo ha contado Kiko, aquí, y bueno, lo del tema del hotel, pues lo sabíamos todos y que era su modus operandi de esta directiva de tratar y yo creo que ese Castellón tuvo muchísimo mérito, sobre todo en la eliminatoria de Málaga, cuando ya nos veíamos con el Gabá, que a lo mejor fue, no sé, el partido de Castalia a mí no me gustó en exceso, creo que lo pudimos un poco rematar aquí, aunque no salió bien, pero bueno, allí tuvimos todas las opciones de los que estuvimos allí de poder ver que en verdad el Castellón en la segunda parte no tenía ni que haber llegado a esa prórroga, podía haber acabado antes ese partido, pero nos quedamos con eso, nos quedamos que estuvimos a un penalti de subir, el juego del equipo durante la temporada pues fue bueno, era como digo, un equipo muy combativo y creo que la afición al final se queda con eso y Kiko, la afición se ha demostrado muchas veces que es un entrenador que algún día la gente querría que volviese a entrenar al Castellón y eso es lo que queda. Hay gente que sobre todo la gran afición, que quieren que vuelvan, como ha dicho Kiko, que son personas queridas y hay otras que, vamos, no les veremos más en Castellón. Sí. Bueno, después de eso, Kiko ha estado en Sabadell, Kiko ha estado en Polonia, con el Wisla y la última experiencia ha sido en la Superliga de Grecia. Yo te quería preguntar, porque antes lo has soltado un poco ahí de pasadilla, cuando te fuiste tú, también dimitió poco después Jordi Bruixola como director general del Castellón, es decir, que estábamos hablando de dos pilares, ¿no? En aquel momento del Castellón, director general y entrenador del primer equipo con todo lo que yo suponía, se fue Álvaro Campos, se fue Marc Castells, bueno, la verdad es que quedó ahí prácticamente un solar y quedaron los de aquí, ¿no? Los que pasara lo que pasara iban a continuar. Pero yo lo que quería preguntarte, volviendo un poco a lo más reciente, has estado a punto de volver al Castellón, ¿no, Kiko? Porque cuando fue destituido Guti, en esa terna de técnicos, tú estuviste ahí, ¿no? Negociando o hablando con el Castellón, que eras una de las opciones de poder convertirte de nuevo en entrenador del Castellón. En este caso hubiera sido ya en Segunda División B, ¿verdad? Sí, fue una opción. Coincidió que yo estaba sin equipo y contactaron conmigo y sí, tuve una reunión, me lo planteé muy seriamente, porque sí que es verdad que a nivel deportivo pues no era muy bueno para mí en ese sentido en bajar a Segunda División B, porque yo venía de una primera liga en un equipo en Europa, pero era el Castellón y bueno, al final el club tuvo que tomar una decisión y bueno, afortunadamente, bueno, el míster actual es el que está consiguiendo lo que está consiguiendo y en definitiva creo que bueno, que en ese sentido también acertaron, ¿no? Pero sí, es cierto que hubo contacto, yo me reuní con ellos y bueno, el Castellón en ese momento pues estaba en una situación también complicada, ¿de acuerdo? Porque las cosas no iban bien, por la clasificación, bueno, había gente que creía que era yo la persona ideal, que manejara un poquito pues, al equipo en esa situación difícil, pues a la afición que también pedía más, pero bueno, al final tomaron otra decisión respetable a todas. Sí. Alejandro, ¿alguna pregunta para el míster? No, que he dicho lo del tema de
de lo de la rueda de prensa que hizo fuera del hotel. Yo estuve tanto en esa como también la de Fran Castillo, también estuve en el Café Avinegre. De hecho, el fin de semana ese de Kiko, yo estuve varias horas en el Café Avinegre junto a Iñaki de Escala, que tampoco le decían nada. Veíamos entrar, salir gente que pasaba, luego te enteras que le va a hacer la reunión en el hotel, luego te enteras que en el hotel no le dejan. Fue una gente cercana al club que a lo mejor sin querer supiera al club se quería despedir de él y como él bien ha dicho, pues se pudo despedir de él y vamos, él siempre agradecido nosotros a él. Pero yo me quedo con lo que ha dicho él antes. Mucha gente me dice que tras tantos años nosotros viajando en tercera, me dicen es que coges mucho cariño a los jugadores o profesionales, miran por ellos mismos. Yo siempre digo lo mismo. Yo igual con el tema de Kiko como los jugadores, yo llevo 7 años viendo a los jugadores, sobre todo fuera de casa, y al final yo no veo jugadores, yo no veo profesionales. Yo veo personas y al final, pues si ves personas, pues ves que podrán ser mejores o peores dentro del terreno del juego, pero yo como lo que veo personas, pues siempre agradecido a lo que veo que son personas. En este caso, pues pasa lo mismo con Kiko y sobre todo encantado Kiko cuando vamos a Cornellà o en otro campo por ahí por Cataluña, él viene, nos saluda y él sabe que es de casa y él sabe que esta es nuestra casa y él sabe que está su casa, por supuesto. Desde luego. Al final el tiempo pasa, ¿no? Y aunque la relación de los medios de comunicación con los místers a veces no es muy buena, ¿no? Pero hay que saber llevarlo al final, ¿no, Kiko? Este negocio funciona así, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo, ¿eh? Al final el resultado condiciona siempre el titular. Y como creo que la mayoría sabemos cómo funciona esta situación, pues bueno, hoy pierdes, serás muy malo, mañana ganas, serás muy bueno, pero al final, ¿no? Lo que importa es el día a día y sobre todo el respeto, ¿eh? Ahora, se pueden hacer críticas o se pueden hacer halagos, ¿no? Pero bueno, sin faltar al respeto a nadie, ¿no? Yo creo que eso, partiendo del respeto de la educación, ¿no? Las cosas, cada uno puede tener su opinión y en fútbol todo el mundo sabe. Eso lo tienes claro, ¿no? Que todo el mundo opina de fútbol. Bueno, un entrenador sabe muy bien en qué mundo está metido, ¿no? Al final, es eso que te he comentado antes, tienes que estar preparado para cuando te llegue el día que te tengas que despedir o que te tengan que despedir. Tienes que estar preparado. Al final las personas quedan ahí. Yo fui jugador del Sabadell, me fui haciendo mi mejor temporada como jugador en el fútbol, la hice en Sabadell, y cuando a mí me llama el Sabadell, con los ojos cerrados voy a ayudar al Sabadell. Y bueno, las cosas por H o por B no acompañaron. Un gran vestuario, grandes profesionales, un gran presidente, Esteve Calzada, un buen director deportivo. Es decir, yo no puedo, es que es imposible. Es decir, me fui sin cobrar, ya me pagaréis. No he podido conseguir lo que yo quería, que era lo que vosotros queríais. Los resultados, al final, son los que te dejan. Y no por eso la gente me tiene que considerar que soy mejor o peor. Es decir, yo creo que es la persona. Yo soy un entrenador que me considero que sabe generar un ambiente. Yo creo que en el fútbol tú tienes que creer en eso, tienes que saber transmitir. Tácticas sabemos todos, ¿no? Unos con unas ideas más arriesgadas, otro menos, otro... Yo llego a los jugadores, es decir, yo en el Sabadell te puedo decir que ha sido en el club que he trabajado más, que he echado más horas y no salían los resultados. No salían y era culpa de todos, no era culpa ni de los jugadores, ni he sido un entrenador que ha echado la culpa a los jugadores porque este no quiere, el otro tal. No, era una situación que en el fútbol existe y que, y que desgraciadamente tienes que saberla vivir. Hay clubes que un año les sale todo, se plantan en segunda división hasta en primera división y hay años que no sale nada. Es decir, ¿el por qué? Buscar culpables para mí es perder el tiempo. Es intentar buscar soluciones donde uno pueda llegar. Y en ese sentido, pues lo que te comento yo del Sabadell. Es decir, yo pensaba que en Sabadell, pues bueno, iba a hacer una gran campaña y daba un paso atrás, porque yo venía, ya te digo, de una primera liga, en ese sentido. Yo podía tener el mercado abierto, a nivel económico ni hablar. Es decir, no hay ni comparación. Yo me iba a segunda B sin regatear un duro, sin cobrar un duro, prácticamente, con mucha ilusión. Pero al final tenemos que saber convivir con ello. Lo que quedan son las personas. Y lo que ha comentado Alejandro ahora mismo, él no ve jugadores, no ve mercenarios. Cuando va la cosa mal, que los jugadores son unos mercenarios. A mí me duele muchísimo, muchísimo cuando dirigentes de los clubes hablan de familias como solo jugadores.
y les dicen que son unos mercenarios, porque yo he sido jugador. Yo he sido jugador y yo no me he considerado jamás un mercenario. Y yo no creo en el jugador mercenario. Es una situación que no la sabemos llevar. El entrenador es el primero del vestuario, luego vienen los jugadores, luego viene el club y al final tenemos que ir de la mano. Y creo que el Castellón le ha llevado hasta donde estaba hace poco por culpa de una situación que creo que se ha ido de madre. Se ha ido de madre, la afición ha pedido mucho, ha entrado gente que ha buscado negocio cuando no lo había, pero al final los colores, el escudo, la historia, ¡pam!, sale otra vez y no muere. Y las personas. Y yo, ya te digo, creo que en el fútbol, independientemente de las instituciones y de los objetivos que cumples o no cumples, para mí lo importante es haberlo dado todo y que la gente te recuerde, más allá de ganar títulos y de ganar copas. La verdad, Xavi, que sin la tensión de un resultado, ¿no?, o de un partido, escuchar a un entrenador, en este caso a Kiko, a mí es un gustazo, escucharle, la verdad. Sí, no, a ver, coincido con él de que al final, pues bueno, de táctica y del juego sí que es verdad que cada vez más se sabe de todo porque nos estudiamos todos y existen muchos medios y mucha información, pero creo que es importantísimo, ¿no?, lo que está comentando él del tema emocional, tema anímico, saber gestionar, aprender sobre todo de los errores, ¿no? En definitiva, yo lo llevo mucho también ahora con el tema, sobre todo del coronavirus, ¿no?, que nos damos cuenta, pues bueno, que los sanitarios no eran tan importantes, pero son importantes porque trabajan con personas, que los profesores no eran tan importantes, pero ahora sí son importantes porque están haciendo un esfuerzo, porque trabajan con personas, y en definitiva también los entrenadores, pues bueno, es que trabajamos con personas, ¿no? Es decir, no puedes solo, yo qué sé, entender a Marc Castells como un 6 y ya está. Es que tienes que entender a Marc Castells pues como ese jugador que hace un esfuerzo porque madruga todas las mañanas y viene a entrenar desde Valencia, porque tiene una familia, y con eso con el resto de jugadores, ¿no? Es decir, en definitiva creo que la misión o el primer objetivo de un entrenador es empatizar con sus jugadores. Él tiene la gran fortuna, como muchos otros, de haber sido jugador y desde ese rol saber lo que necesita. Y bueno, pues creo que es una de las claves del éxito, ¿no?, de cualquier entrenador o gestor deportivo. Es decir, el saber empatizar y entender a los jugadores, no como solo jugadores, sino también como personas. Luis, vamos cerrando. ¿Alguna preguntita, algún comentario para el míster, para Kiko, Luis? No, un poco que a ver si nos plantea su futuro y si tiene algo ya previsto. Bueno, pues la verdad es que muy pendiente de la pandemia esta. Soy un afortunado porque tenía que estar en Grecia, fuera de mi familia, y estoy aquí con ellos. Yo siempre soy, dentro de las partes negativas de las cosas, siempre busco lo positivo. Se hubiese hecho muy duro estar en Grecia y tener a la familia aquí, tan lejos. Y al final el futuro, el fútbol es lo que menos me importa ahora mismo, sinceramente. Estoy deseando entrenar, estoy deseando ver un partido, me muero, pero soy consciente de que ahora mismo el fútbol es un hobby. Bajo mi punto de vista, vamos a superar esta situación. Desgraciadamente, hay muchas historias muy tristes. Vienen por delante más historias tristes en este sentido y bueno, a ver si somos capaces de ser más personas, de valorar las cosas como son y de disfrutar la vida que como bien se dice, como estamos de paso, pues bueno, en ese paso disfrutar lo máximo. Yo deseando que me digan que pudiera correr, para coger mi bicicleta también, para salir a ver a mi hijo que juega al fútbol, a mi hija al baloncesto y vivir la vida. Y a partir de ahí, me imagino que en su momento, pues bueno, ya se andará, pero sí que es verdad que tengo ganas ya de entrenar. Sí, como todos. Bueno, yo creo que estamos todos los que estamos aquí compartiendo la charla contigo y seguro que los aficionados del Castellón lo que te deseamos es que hagas tu trabajo cuanto antes y sobre todo que sea aquí en España, ¿no? Que sea cerquita de casa. Seguro que llegará alguna oferta, pero primero, como dices, que se retome el fútbol. Repito, y no es un cumplido, es la realidad. Lo que pienso ahora mismo, que ha sido un gusto escucharte, hablar contigo un ratito, también, por supuesto, con Alejandro, con Xavi, con Luis y anteriormente con Juanjo. Os mando a todos un abrazo, mucho ánimo y muchas gracias, Buen fin de. Gracias a vosotros. Kiko, un abrazo. Un placer. Un abrazo, un placer. Kiko, un placer. Chao, adiós.